Las imágenes de migrantes desesperados saliendo jaloneados o muriendo en el borde de la frontera norte nos han marcado esta semana. Son imágenes que hemos visto en Estados Unidos y que no queremos ver en México, y ya las estamos viendo. Legisladores integrantes de la Comisión Permanente acordaron llamar a comparecer a responsables de la política migratoria y también de la seguridad. Pero Morena, el partido del poder, frenó el encuentro. ¿Por qué? Veamos el contexto. Las imágenes de una madre clamando ayuda para su hijo enfermo y de un padre muerto junto a su hija, o de una más siendo separada a jalones de su familia antes de cruzar el río Bravo, han levantado duras críticas a la política instrumentada por el gobierno federal para contener el flujo de migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos. Aunque la Guardia Nacional arrancará formalmente operaciones este domingo, en los hechos fue puesta en marcha tras el acuerdo con Estados Unidos de controlar el flujo migratorio. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó citar a los titulares de Gobernación y de Seguridad Pública a comparecer ante el Senado para hablar de seguridad y migración, pero Morena frenó la comparecencia. El senador priista Manuel Añorbe, que propuso la comparecencia, señaló que México está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria. Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo ya habían aceptado presentarse ante la Comisión Permanente el próximo 17 de julio, pero los morenistas y sus aliados se opusieron al encuentro. También votaron en contra de solicitar la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. El líder del PAN, Damián Cepeda, pidió la destitución señalando que Garduño no tiene la calidad humana para dirigir la institución. Garduño calificó a un grupo de policías federales de fifís luego de que se quejaran por dormir a la intemperie y trabajar en condiciones insalubres. Garduño Yáñez señaló que los agentes estaban acostumbrados a estar en hoteles y a comer en buffet. La disculpa llegó durante la conferencia matutina del presidente, pero no hubo una oferta de mejora a las condiciones en las que trabajan los policías incorporados a la Guardia Nacional. Aunque la Comisión Permanente rechazó las comparecencias, sí aprobó exigir al gobierno federal y al Instituto Nacional de Migración un informe sobre las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad de migrantes y menores migrantes no acompañados, así como la creación de un grupo plural de trabajo para dar seguimiento al acuerdo que celebraron México y Estados Unidos el pasado 7 de junio. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y hoy nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, gran chamarra, por cierto. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, buenas noches. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, Genaro. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la chamarra fue prestada aquí por el equipo de producción, porque la vez que acabo de grabar otro programa, esto me queda un poquito grande, pero está bonito. Bueno, hablemos entonces ya del tema de la noche, evidentemente con el que abrimos esta comparecencia de ustedes. ¿Qué está pasando con Morena? ¿Por qué está revirtiendo este ejercicio de rendición de cuentas? Yo diría que están equivocados, que quien tendrá que ir a comparecer más bien es Marcelo Ebrard, porque como que ya quedó claro que él es el encargado de la política migratoria, más que Olga, y que el secretario Durazo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, querido Alejandro? Pues de nuevo inventando molinos de viento para los cuales batallar. Yo creo que hay que hacer la precisión de que son dos noticias distintas. Una, el tema migratorio y todo lo que se contextualizó en la cápsula, y otra, la razón por la que no fueron a comparecer los dos funcionarios. Y la razón que subyace detrás de el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, cuestión que ya es tema saldado y que incluso ya habían ido a comparecer quienes tenían que ir, por ese cabezó las negociaciones con Estados Unidos para que finalmente el Senado ratificara. Entonces simplemente no mezclemos los dos temas porque eso es falso, se les había convocado por otra razón. No tachemos a Morena de que se resiste a un ejercicio de rendición de cuentas. A lo largo de estos 6 meses de gobierno han ido ya varias veces y varios funcionarios a comparecer ante el Senado, pero creo que sí es importante manejar responsablemente la información y no estar echando a andar a los jinetes del apocalipsis cada vez que hay algún tema de que Morena quiere un golpe autoritario, aniquilar el poder legislativo, eliminar la división de poderes, nada que ver. Jinete del apocalipsis, ¿alguien tiene un contrapunto, querida jineta del apocalipsis? Mira, definitivamente queda en evidencia, porque ya lo ha pasado, ha pasado en otras ocasiones, la mala comunicación que tienen pues, los grupos parlamentarios con el gobierno. O sea, Morena creo que, no sé si se debe a una torpeza natural o a que son tan grandes que pues no hay un clic, pues. O sea, si aquí Alex nos está diciendo que la real ausencia de los secretarios es que el tema no era por el que iban, bueno, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? O sea, porque aquí nos está diciendo Martí Batres señaló que el acuerdo para comparecer sí se trataba de un acuerdo aprobado en la mesa directiva y que incluso hubo oportunidad de conocer con los secretarios mencionados. Es decir, ellos sabían a qué iban. Entonces, ¿o quién no sabía? ¿Martí Batres, los diputados de Morena o los secretarios? O sea, ¿dónde
donde se equivocaron, porque al final de cuentas Damián Cepeda no se equivoca y sí se tiene que poner sobre la mesa la posible renuncia de Garduño, como señalaba la nota inicial. O sea, este tema de que, mira, es otro y no, justamente porque están utilizando a la Guardia Nacional como policía migratoria y esta poca visión que tienen del respeto para la Policía Federal sí es como algo bastante grave. O sea, aunque no sean los mismos temas, es como el mismo común denominador. O sea, ¿qué está haciendo Morena para enfrentar esta situación? Que como bien señalaba Genaro, de hecho, justamente el que tuvieron que haber llamado fue a hablar. Entonces, pues pobre Olga, pobre secretaria de Seguridad, le está cobrando algo tampoco, que no. Pero de cualquier manera también recordar que al final cuando un secretario va a la Cámara de Diputados sí comparece ante los diputados, pero también comparece para las y los mexicanos, porque al final de cuentas no solo le están dando explicaciones a los congresistas, sino también a nosotros. O sea, sí queremos saber y merecemos saber por qué están utilizando a la Guardia Nacional como policía migratoria, qué ha pasado en varias portadas de la sección nacional. Enorme porque todo el mundo está viendo. En varias portadas de la sección nacional aparecieron ya varias quejas de países latinoamericanos por cómo están tratando en la frontera sur a sus conciudadanos. Entonces, Morena tiene bastante tarea, entonces pónganse de acuerdo y den respuestas. A ver, antes de escuchar otro jinete del apocalipsis, vamos a escuchar otro contrapunto de Morena por parte de Estefanía Velasco. A ver, primero creo que pensar que es una falta de comunicación. Me parece que no entienden entonces nada de política y por eso les está yendo muy mal en el PAN, precisamente. O sea, si piensan que es un tema así, pues ya no entendieron nada. Tampoco es un tema solo de Morena, es un tema del gobierno federal, también se les está olvidando eso. Y además, hay que decirlo, ¿tienen que comparecer en este año? Sí, va a pasar, eventualmente. Ya compareció mucha gente y muy rápido, y como lo han pedido. Ahora, por el otro lado, lo que decía Ana, es que la gente quiere saber las preguntas. Jamás ha utilizado el espacio la oposición, en este caso el PAN y el PRI, para preguntar cosas de verdad que tengan, digamos, importancia en el tema. Lo único que hacen es golpetear, es utilizar el espacio. No, lo que hacen es golpetear y decirles, no nos cae bien, ¿dónde no les nos gusta. sobamos? No, bueno, es que si ustedes tuvieran claro que es un espacio para rendir cuentas, efectivamente, pues tendrían la chamba de hacer las preguntas pertinentes. A ver, yo creo que están utilizando esto para golpetear más que para ese tema de rendir cuentas, porque si sí estuvieran muy preocupados y preocupadas por el ejercicio político, pues lo que estarían haciendo es no distraer a estas personas para que fueran a comparecer, que es lo más lógico en un tema de crisis como el que se está viviendo ahorita. Entonces yo creo que va a pasar eventualmente, sin embargo creo que no merece la pena hacer ruido porque ha comparecido quien ha tenido que hacerlo y lo hizo a la inmediatez en lo que lo solicitaron. Entonces yo no creo que haya ningún problema. Creo que la bancada de Morena tiene, digamos, la obligación justo de proteger este tipo de ejercicios. Si saben que al calor de esto, pues lo que va a haber es un poco exigir cosas absurdas como renuncia de gente, bla, bla, bla. Si fuera un tema, digamos, de democracia, pues yo estaría de acuerdo, pero tampoco es que les confíe yo a la oposición una lista de preguntas muy congruentes en ese sentido. ¿Coincides? ¿El otro jinete del apocalipsis? No soy jinete del apocalipsis. No, a ver, coincido en que efectivamente el nivel de la oposición es muy bajo, pero tampoco es como que Morena esté lleno de filósofos, Aristóteles y puro socrático. O sea, creo que también cuando gobernaba el PRI, cuando gobernó el PAN, también las comparecencias eran un nivel paupérrimo. Entonces, eso es generalizado. Pero, a ver, lo que dice Alejandro, o sea, según entiendo es, los iban a llamar a comparecer sobre la materia que versaba del Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC. Eso se queda sin materia y por eso ya no hay acuerdo para que vayan a comparecer. Es la información que yo tengo, sí. Bueno, pues es que la información que sale, que es pública, la información que me dijeron a mí, de personas que trabajan ahí, me dicen, no, si hay un acuerdo, de hecho los secretarios querían ir y los que lo impiden es el grupo parlamentario de Morena, probablemente por lo que dice Estefanía, de que pues, le dijeron, ahorita los van a golpetear, están pidiendo una renuncia, etcétera. Y eso habla de dos cosas, o de una descoordinación y falta de comunicación, etcétera, o de que realmente alguien no quiere rendir cuentas. No me queda claro quién. Y eso sí es, pues, o sea, sí afecta al ejercicio democrático porque efectivamente, que son muy aburridas, pues algo queda ahí, algo se cuestiona y algo... Tienen un año para hacerlo, lo van a hacer. Es obligatorio. Quizá no quieren diversificar a los voceros. O sea, si va a pasar, porque si ahorita el tema lo trae Marcelo Ebrard, quizá no quieren que esta
Olga traiga y saque su propia opinión, o que el propio Durazo diga lo que opina de la Guardia Nacional. También pensarlo por ahí, que quizá por eso no quieren que vayan. O sea, que no quieren Morena. Yo no sé si la idea es que no quieran que vaya. Pues tus diputados quisieron que fueran. Del sospechosismo, como dirían por ahí. La verdad es esa. No somos dueños de la verdad absoluta. A mí sí me gustaría escuchar tanto al secretario de Seguridad Pública como a la secretaria de Gobernación rindiendo cuentas, pero que se rindan en tiempo con los formatos y que se les convoque por el propósito para el cual están siendo llamados y no por un tema que ya está consumado, que ya se votó incluso y ya está aprobado cuando menos aquí en México. Pero entonces Martí Batres está mintiendo. ¿Y Canadá? Ahora, no entiendo que tiene que ver el TEMEC con Seguridad Pública y con Gobernación. Yo creo que eso es un pretexto. Hay capítulos, ¿no? Pero no. ¿Con qué manos quedamos con este tema de la comparecencia? A ver, evidentemente van a venir seguramente en el próximo periodo ordinario, a partir de septiembre, se va a llamar a más secretarios y secretarias. Seguramente Marcelo Ebrard va a volver a ser convocado para que dé un informe. ¿Qué pasó después de esos 45 días en donde la política migratoria estuvo bajo su tutela y también bajo prueba por parte del gobierno de Estados Unidos? Seguramente tendremos que escuchar también al director del Instituto Nacional de Migración, seguramente tenemos que escuchar a todas las autoridades que tienen que ver con esta detención, porque hay una detención de inmigrantes centroamericanos, con esta retención de inmigrantes haitianos y del sureste de Asia y también de otras partes del mundo donde vienen. Hemos visto unas imágenes horribles, Alejandro, imágenes de una mujer haitiana que está prácticamente con saliva, tirada en el piso, pidiendo que la dejen salir, etcétera, etcétera, y evidentemente esto sí golpea la imagen de la 4T. Pues sí, honestamente sí son imágenes estremecedoras que duelen, ¿no? Que duelen y que por supuesto que un gobierno que emana de filas progresistas, que llegó con un discurso de promover los derechos humanos, no puede aceptar. Los migrantes no pueden ser moneda de cambio, la dignidad humana no puede ser moneda de cambio y se requiere mucha dignidad y altura de miras en las negociaciones con Estados Unidos. Y en esto también Estados Unidos tiene un peso, una responsabilidad, que es si quiere que México se convierta en estas cortinas, porque pues es lo que está sucediendo, para ir impidiendo que las personas centroamericanas crucen la frontera, pues tiene que invertir muchísimo, como la Unión Europea, por ejemplo, invirtió en su momento en Turquía. Claro. No puede darse la espalda. Hay que entender que el fenómeno de la migración no es un tema que le corresponda a un solo país, sino una responsabilidad compartida, que incluso comienza desde Brasil. Ese es el otro tema que también podrían pedirle y exigirle al canciller Ebrard que detalle, ¿no? A los legisladores, a los senadores que les compete la política exterior, también la revisión de la política exterior, artículo 89, si no mal recuerdo, la Constitución le da al Senado esa competencia, entonces pueden llamar al canciller a decirle, a ver, ¿qué está pasando con 76? Bueno, yo dije 89, 76, por acá me corrige el abogado. ¿Qué está pasando con el tema del Plan Integral para Centroamérica? ¿Cómo se están aplicando estos fondos? Si México no va a supervisar que se estén destinando para lo que se les va a dar, que es para crear empleos, que es para reforestar, que es para hacer otras cosas en estos países de Centroamérica o no, y cómo se está aplicando hasta el momento en el que vaya de nueva cuenta Ebrard al Senado la política migratoria de México, ¿no? Y yo creo que también sería interesante hablar ya de cómo podemos darle la vuelta y cambiar este sistema, que a veces no es ninguna rendición de cuentas, sino es en efecto simplemente unirse a parar y dar el mejor discurso, dar el mejor posicionamiento, en lugar de aprovechar que tienes ahí un ejercicio de legislativo y ejecutivo, en donde hay un careo y en teoría tendría que haber esta rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar también ese formato que durante muchos años muchos activistas hemos estado empujando y hemos exigido a través de colectivos como con designaciones, con artículo 19, con muchos otros, el que le demos la vuelta para que realmente tengamos un ejercicio que sea democrático y que le sirva a la gente para estar informada, ¿no? Martín. Yo creo que una es la ausencia de cultura de debate, ¿no? Este país está lleno de monólogos, o sea, en vez de debates tenemos concurso oratorio en la primaria. Entonces, eso tiene que ver muchísimo. O sea, si uno ve los debates del primer ministro en Inglaterra en la Cámara de los Comunes, pues es otro tema, ¿no? Entonces, escuela de cuadros del PRI, que los hizo así. No, pero incluso la disposición del espacio en el Parlamento. No, ojalá incluso la disposición del Parlamento británico, ¿no? Arquitectónicamente hablando, el primer ministro está sentado en primera fila, entre pares, de tú a tú, están debatiendo y se interrumpen y aplauden. Y no tienen micrófono, se gritan. Se gritan. Es muy parecido a esta mesa. Y aquí, pues desde la arquitectura, ¿no? La tribuna de la devoción de la cultura presidencial, de la figura central. El formato, que desde no te
formato, quieren, ¿no? entonces que los diputados sesionen en el Zócalo, si quieren de una vez. No, que los informes que vendan en el Palacio Legislativo, denle. Que los informes en realidad se vuelven un ejercicio de rendición de cuentas y no un día para rendirle pleitesía y selves a manos del presidente. Yo creo que eso sería un gran mensaje de cambio de régimen, ¿no? Cambiar las formas en las que se rinde cuentas. Empezó a cambiar desde, creo que fin de Calderón, ¿no? O sea, cambió el formato. Bueno, porque ya no se podían presentar porque no había condiciones políticas para que lo hicieran, ¿no? Y entonces entregaban el secretario de Gobernación en firme. Una reforma, ojalá y regresen y se rinda cuentas que es parte de la democracia participativa. Bueno, de cualquier manera, o sea, a mí yo espero que todos los argumentos que están señalando ahorita se acuerden en noviembre y en diciembre para exigirle al presidente mayor presupuesto para el tema de migración. En noviembre y diciembre, cuando cumpla un año. Para el presupuesto anual en la Cámara en el Congreso para el próximo año, o sea, porque ahorita es bien fácil decir, sí, se requiere más dinero. Como vamos con el presidente, probablemente no le asigne más dinero a este tema de inmigración, entonces no vamos a poder dar mayores resultados. Él va a decir, no, austeridad para todos, y eso solo está atrayendo muertes. Entonces, también hay que señalar, Alex señala muy puntualmente el respeto a los derechos humanos de todas las vidas, pues yo también pido respeto para la vida de los policías. O sea, esto que Garduño diga que están acostumbrados, o sea, que de hoteles y que está bien que duerman en el piso, claro que no. O sea, están desviando la función por la que se aprobó la Guardia Nacional, los tienen como policía migratoria y ahora además están violando sus derechos, o sea, están haciendo un trabajo que no les corresponde. O sea, los policías también merecen dignidad. Bueno, yo vi cómo en todo se quejó caso el PAN. también señalar, ¿Cómo se quejó el PAN? señalar que la oposición, discúlpenme, sé que ustedes están acostumbrados a que la 4T se quedan calladitos y están obedeciendo órdenes, pero la oposición estamos haciendo nuestro trabajo. Como cuando un secretario va, pues no te dije nada mal, pero que cuando y que seguimos órdenes. La oposición tiene el papel de cuestionar. Más bonito también, pero no sabemos quedarnos calladitos. A ver, acaben entonces. No, que el PAN, ahora que dicen sobre los recortes presupuestales, recuerdo cómo pegaron el grito en el cielo cuando Andrés Manuel López Obrador anunció que Sembrando Vida llegaría a El Salvador y que se destinarían millones de pesos para allá, cuando diciendo, ¿cómo puede ser posible los recortes aquí para atender una situación de las causas que generan la migración, que son pero ya en Salvador, que escupe de México, que siempre ha sido la estrategia tienes. migratoria de Andrés Manuel, el desarrollo integral le está saliendo muy mal. Y yo creo que es lo más importante, que la gente no tenga que irse de su país para tener que pasar estas situaciones, porque nadie se va porque quiere. Yo sé que ustedes odian a los migrantes, se ha visto muchas veces. No se trata de odio, Estefanía, se trata de conciencia no quieren nacional. que vivan bien en sus países, pero tampoco quieren que crucen la frontera. Problema en otros países, nuestro problema es México. Entonces yo creo que es mucho problema. Aquí sí creo que pero no lo ves como un problema regional, o sea, no lo ves como un problema de que si ellos no están bien, si el presidente tuviera una visión realmente global e internacional, que no la ha tenido en muchos puntos, me parece que yo podría decir, se apoya, pero primero tiene que atender los problemas de los connacionales y después andar regalando dinero en otras naciones. Esa es mi postura, es mi opinión. Si quieren, recuperamos este tema tú. Después, porque tenemos que hacer una pausa. Ya Vicky Lover me está diciendo que vamos a una pausa, porque al regresar López Obrador prepara el primer aniversario de su triunfo electoral y lo va a hacer en el Zócalo, donde protestó por elecciones cuestionadas y también celebró su triunfo de hace casi un año, mientras que Vicente Fox llama a lo contrario, a protestar. Regresamos a Punto y Contrapunto.